Dios les bendiga, Pastor Mayo Ramírez, Seattle. Esta historia es uno de los momentos más emotivos y emocionantes de mi vida. Déjenme decirles, se forma de dos partes. Primero cuando fui estudiante y después cuando lo que me enseñaron, lo trabajé. Un día en septiembre del 1996, estaba yo en clases, era alumno, entra un hombre con un maestro grande y la clase se llamaba Natación uno. Entra y nos dice directamente a todos, les voy a enseñar a respirar debajo del agua. Y el examen final es que ustedes pueden llegar a la isla, una isla que está en Veracruz, aproximadamente a 3 kilómetros de la orilla. Dice, ese es su examen final. El maestro comenzó las clases de natación. Lo primero que nos enseñó a hacer es burbujitas dentro del agua. Pero era el principio del proceso que tenía con nosotros el maestro. Y así sucesivamente pasó el tiempo. Ya después ya no eran hacer burbujitas debajo del agua, sino era ejercitar un brazo, el otro brazo, las piernas, la cabeza, girar la cabeza. Uno de los exámenes era dilatar aproximadamente 2 horas flotando en la alberca sin poder descansar 2 horas. Era porque en el examen final sabía lo que íbamos a pasar. Déjenme decirle esto. ¿Por qué les cuento todo esto? Llega Jesús en una ocasión y le dice a sus discípulos, vamos a pasar del otro lado. Ellos dicen, ok, está bien. Pero en medio se levanta una tormenta. Y Jesús le dice, hombres de poca fe. Déjenme decirle, regresando a la historia que comencé al principio, es esta. Llegando al examen final, comenzamos a nadar en la orilla, llevábamos nuestras aletas, nuestros gagos para que no nos irritaran los ojos. Comenzamos a nadar, era tan difícil salir de la orilla, tan complicado, era tan cansado. Logramos salir porque las olas nos regresaban. En el transcurso de la playa a la isla hay un lugar que se llama el canal. En el canal es un lugar profundo donde pasan los barcos de carga y todos los barcos más grandes en el puerto de Veracruz. Y cuando llegas a ese lugar, la profundidad, la oscuridad del agua es tan intensa que sientes que esa profundidad, esa oscuridad te jala. Y en ese momento ya estaba yo cansado y estamos pasando por el canal. Y de repente la temperatura cambió, todo cambió. Ya estábamos cansados, sentía que el agua me jalaba, que me iba yo para abajo. Estaba yo cansado, de repente escucho a mis compañeros, hay un tiburón, Mario, hay un tiburón. En ese volteo veo a mis amigos, ya no había casi nadie. Éramos poquitos los que estábamos alrededor. Volteo y me dicen, voltea, y no les hice caso, pensé que me estaban bromeando. Seguí nadando, cansado, y vuelvo a escuchar esos gritos de desesperación y me dicen, un tiburón voltea. Volteo y veo precisamente unas aletas. Y digo, ¿qué es eso? Que intenté avanzar, pero ya estaba yo cansado. Dije, me voy a voltear para ver qué tiburón que sé que me va a comer. Me volteo y cuando veo, no eran tiburones, eran delfines. Gracias a Dios que pude reconocer entre la diferencia de tiburones y delfines. Gracias a Dios llegamos al otro lado. Pero el maestro de la clase de natación había preparado lanchas, había preparado a la marina, a la marina mexicana, porque sabíamos que íbamos a llegar a la isla. Tenía todo preparado, si aún hubiera un accidente, había lanchas, había lugares donde uno podía descansar si uno ya no podía. Siempre se va a levantar una tormenta, siempre va a haber una tormenta. Pero el Señor, si te dice, vas a llegar a aquel lugar, el Señor va a poner todo alrededor. Comienza mi primer día de trabajo y entra un niño de 1 año y medio, porque apliqué para trabajar de instructor de natación. Entra un niño de 1 año y medio, se llamaba Tommy, y comenzó a caminar, estaba aprendiendo a caminar. Era un niño que era tardío de comenzar a caminar, se caía, se levantaba, y me lo dieron a mi clase, una de mis primeras clases, y yo le dije a sus papás, su hijo dentro de poco tiempo va a atravesar la alberca semiolímpica. Y yo nomás lo dije así nada más. Pasó el tiempo y llegó el momento que Tommy, después de pasar 1 año y medio conmigo en clases, lo agarré
del brazo y del cuerpo y lo aviento a la alberca. El niño contento porque ya sabía nadar, sabía respirar debajo del agua, sabía sostenerse. Atravesó la alberca semiolímpica, ida y vuelta. Los papás estaban sorprendidos de todo lo que estaban mirando. ¿Por qué les digo esto? En el Señor te dice, vas a llegar a ese lugar. Me lo dijo cuando antes de que fuera yo pastor, vas a ser pastor. Y yo decía, pero ¿por qué? Se levantaron tormentas, pero el Señor siempre estuvo con nosotros. Nos guardó, me guardó, me protegió, aún en esos momentos. Siempre va a haber una meta, pero siempre va a haber una tormenta. Pero si el Señor está con nosotros, Él cumple y va a poner todo alrededor para que podamos llegar a nuestra meta. Hermanos, Dios los bendiga. Espero que sea de bendición este mensaje, esta historia, donde el Señor nos protege, nos cuida y tenemos una meta en Cristo Jesús. Bendiciones.